¿4? Sí. Bueno. Sí, pues, Conste que ustedes tienen que hacer los demás, por eso es que tienen que estar estudiando. Pero pues uno les pone ahí las horas de asesoría y no se meten, salvo 2, 3 personas nada más. De los 150 que son, nomás se meten como 2, 3. Y así como diciendo, es para que está re fácil. O sea, el Pablo ahí es que se pone a dar puntos extras ahí por asesorías. A mí me gusta que esté difícil. Eso mejor la voy a llevar para el otro. A ver, rápido, dítenmelo. ¿Qué dice? Es el límite de cuando t tiende a 0. No. A ver, de nuevo, por favor. E a la t menos 1. A ver, límite cuando t tiende a 0, en forma de tríada. Sí. Y la primera componente es e a la t menos 1, todo entre t. La segunda es raíz de 1 más t menos 1, todo entre t. Y la tercera es 3, todo entre 1 más t. Así. ¿Así? Sí. Bien, entonces ese límite de esa función vectorial, aplicando la propiedad de linealidad, va a quedar así. Fíjese cómo le estamos sacando. ¿Sí? No me debe de dar huevonada. Tengo que estar aplicando las propiedades. Y entonces es así. Ahora, si yo hago la sustitución directa, me va a quedar 1 menos 1 sobre 0, raíz de 1 menos 1 sobre 0, 3. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Ahora, yo observo algo, y es que la tercera componente no hay ningún problema, pero la que viene siendo la primera y la segunda, obtengo una forma indeterminada, 0 sobre 0 y 0 sobre 0. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, tengo que analizar esos límites de forma individual. Bien. A ver, si yo aquí hago sustitución directa, pues definitivamente me va a quedar el 0 sobre 0. Entonces, es una forma indeterminada. ¿Qué significa? ¿Que no se puede hacer? Y la pregunta es no. El hecho de que yo tenga una forma indeterminada no necesariamente significa que el límite no exista. ¿Sí? Pero ¿cómo le hago entonces para encontrar el límite? Y espérame. Hay 3 formas principales de hacerlo. La primera de ellas es algún método algebraico, como cual factorización, en el caso de 0 sobre 0, o dividir entre la potencia más alta cuando se trata de una función racional y es infinito sobre infinito. Eso lo vieron en cálculo diferencial, ¿sí o no? ¿Sí lo vieron? Sí, profe. Sí. Esa es una forma. La otra forma, de forma gráfica. Yo, a partir de la gráfica,
puedo encontrar el límite. ¿Sí? Sin embargo, esta forma es un poco más laboriosa, porque tengo que graficar, tengo que hacer la tabulación, etc. La tercera forma es numérica, de forma numérica. ¿Sí? ¿Cómo es forma numérica? Le doy valores cercanos al límite por la derecha y por la izquierda y veo hacia dónde se aproxima. Este método es laborioso, al igual que el de la gráfica. Sin embargo, para estos dos métodos, el método gráfico y el método numérico, pues tenemos softwares que nos pueden permitir realizarlo. Por ejemplo, en la cuestión del gráfica, matemática o algún otro software, y en el caso de forma numérica, también matemática, otro software o incluso el mismo Excel. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. De esas tres formas, las infalibles, las que no van a fallar, son la gráfica y la numérica. Incluso la forma numérica es la más infalible, por así decirlo. Sí, porque en la forma numérica, en la forma gráfica, a veces no va a ser la gráfica y el programa. ¿Por qué? Pues porque es un algoritmo. Es un jodido algoritmo. Y ya sabemos que lo que son algoritmos no son perfectos. Es más, ni siquiera deberíamos de decir eso. Es algo que falla, así de fácil. O que puede, bueno, que falla. Entonces, el numérico es el más exacto por excelencia. Sin embargo, existe un cuarto método que es de análisis y que es precisamente lo que decía su compañero, que es la regla de Hospital. Esta regla de Hospital, hay que decir que se trata con mucha reserva. De hecho, algunos profesores de matemática como que les incomoda mucho usarlo. Incluso suelen utilizarlo ya como un último recurso. Yo me acuerdo que mi profesor de cálculo de matemáticas 1, que era cálculo diferencial e integral, y que era un tipo que estaba haciendo su doctorado en matemáticas, en cierta ocasión un compañero le dijo: no, pero es que yo lo saqué por Hospital. Y lo que hizo el profesor fue que se molestó. E incluso hasta le dijo algo como: yo te puedo demostrar que eso no es así. Obviamente nunca nos dijo el por qué, algo que nos hubiera gustado que nos lo hubiera explicado, pero no lo hizo. Y pues es un método un poco como escondido, ¿sí? Que les incomoda mucho a los matemáticos, sobre todo cuando se trata de dar las clases. Ese método de Hospital sí se puede usar, y básicamente nos dice que el límite, cuando x tiende a un valor de una función entre otra función, pues es el límite cuando x tiende a de las derivadas de las funciones, ¿verdad? Entonces esta regla de Hospital se aplica cuando tenemos una forma indeterminada de 0 sobre 0, infinito sobre infinito, o 0 sobre infinito, o al revés.
¿Sí? Entonces, les digo que es una regla que se trata con mucha reserva. De hecho, yo sí la he utilizado. Vamos, yo no tengo ningún problema en utilizarla. Se debe de usar porque por algo pues vienen los libros. Y sí, hay que decir que es mucho más rápida incluso que cualquiera de las otras. ¿Por qué más rápida? Porque me es más fácil derivar y evaluar en funciones, y eso puede ser mucho más rápido que aplicar, por ejemplo, factorización o división entre potencia más alta, o graficar o hacerlo de forma numérica. Sin embargo, como ingenieros debemos de sabernos todas las recetas posibles, todos los caminos. No podemos nosotros nada más casarnos con uno. Eso es una situación bastante pues negativa para alguien que aplica la matemática o que sabe que la matemática le va a dar las herramientas suficientes para desempeñarse posteriormente en el campo que está estudiando. Esto es así. No podemos nada más conocer o estar casados con un método, y menos cuando se trata del más simple. Tenemos que saber todos los caminos. Esto es así. Entonces, yo, su amigo Paulo, lo voy a hacer por los diferentes métodos. Bueno, ¿qué significa eso? Significa que en este no me va a servir el de factorización. ¿Por qué no me va a servir el de factorización? Porque aquí no puedo factorizar. ¿Están de acuerdo? Sí, no. Cuando yo tengo 0 sobre 0, el método que les enseñaron fue factorización o racionalización. ¿Sí? Pero pues aquí no se puede factorizar. Tampoco se puede racionalizar. Entonces, este cuate se haría de forma numérica, de forma gráfica o por Hopita. Obviamente lo vamos a hacer por Hopita. De forma numérica ustedes lo hacen. Este sí se puede hacer por racionalización. ¿Quedó claro? Oigo. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, si yo aplico aquí Hopital, me va a quedar E a la T sobre 1, y entonces, al hacer la sustitución directa, me va a quedar 1. Ahí está. Quedamos que es por racionalización. Entonces, ¿qué pasa? Que queda multiplicar, me va a quedar 1 más t menos 1 sobre t por raíz de 1 más t más 1. Y entonces se cancelan los unos. Pero aparte de que se cancelan los unos, también ¿verdad? ¿Sí o no? La t se va a cancelar, ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Ahora, ¿por qué se cancela? ¿Por qué se cancela? ¿Por qué Ingesun? ¿Nomás por a lo güey? Porque es como si estuviera multiplicando. ¿Por qué? Porque es como si estuviera multiplicando arriba 1. Ok, pero hay una razón más poderosa. De hecho, esa razón no es suficiente.
Aquí sí no hay ninguna bronca. Los unos se cancelan. Ahí sí, Ingesu. ¿Sí? Pero ¿por qué aquí yo también puedo hacer el Ingesu con T? Nomás así a lo güey. ¿Están iguales? No, esa no es la razón principal. Esa es una. Pero no es la principal ni la definitiva. La definitiva es porque T nunca va a valer 0. Y como nunca va a valer 0, entonces sí la puedo cancelar. ¿Y por qué estoy diciendo que nunca va a valer 0? Porque si valdría 0, si valiera 0, sería 0 sobre 0. O lo que es lo mismo, yo no puedo tener 0 en el denominador. Pero, como es el límite cuando t tiende a 0, esto ya me está dando la certeza de que nunca va a valer 0. Se va a aproximar a él y por lo tanto sí los puedo cancelar. Esa es la razón. ¿Sí? Por eso, cuando ustedes tengan un cociente y digan Ingesu, primero hay que pensar si se puede hacer. ¿Cuándo no se puede hacer? Cuando el denominador valga 0. O cuando lo que estás eliminando sea 0. Ahí no se puede. Porque habría división entre 0. Pero como esto me dice que nunca va a valer 0, sí se puede. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Entonces así quedaría. Y luego ya si hacemos la sustitución directa, le va a quedar un medio, ¿verdad? ¿Sí o no? Un medio. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, ¿cuánto va a valer el límite? Aquí le pongo el igual y ya pongo el resultado. Va a ser, ¿cuánto nos dio la componente en X? 1, 1 medio y 3. Ahí está. ¿Sí estamos? ¿Sí o no? Sí, profe. Ahora, pues bueno, recuerden que podemos graficar la función. Pero bueno, eso vamos a dejarlo para después porque si no ya no nos va a dar tiempo. Voy a explicar otro ejercicio que viene siendo por ejemplo, miren, es que tiene su chiste, sus cositas por ahí, el 5 y el 6. Incluso en otro grupo, sus compañeros me dictaron otro ejercicio que también tenía una cosa interesante. Pero a ver, vamos a analizar así rápidamente directamente las funciones. O sea, vean, a ver, si yo hago sustitución directa, ¿sí se entiende lo que es la sustitución directa, no? Sustituir el valor de la variable en el límite. Si hago sustitución directa aquí, me va a dar 1, me va a dar 0 sobre 0, ya valió, es una forma indeterminada, y me va a dar 1. ¿Estamos de acuerdo? O sea que aquí la bronca es con la segunda componente. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Ahora, fíjense bien. Vamos a analizar entonces nada más el límite en la segunda componente de esa función vectorial, que es el límite cuando t tiende a 0, ¿de quién? De t cuadrada sobre seno cuadrado de t.
¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, fíjense cómo aquí no puedo aplicar factorización, tampoco puedo aplicar racionalización. ¿Por qué? Pues porque no es la forma que tiene la función, el cociente. Y yo pensaría, bueno, pues vamos a hacerlo por Hospital. Bueno, aguas. Fíjense, si yo aplico Hospital sería derivada de 2t, de t cuadrada 2t, sobre derivada de seno cuadrado de t es 2 seno de t por coseno de t. ¿Están de acuerdo, sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Pero si hago la sustitución directa me sigue quedando 0 sobre 0. Bueno, yo diría, bueno, pues vuelvo a aplicar Hospital. Derivada de 2t es 2, derivada de esto es 2 por por la derivada de menos seno cuadrado de t, más por la derivada de que sería coseno cuadrado de t. Perdón, entonces la derivada, sí, porque es derivada del coseno menos seno. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y luego es por la derivada de y la derivada del seno es el coseno. Entonces, me va a quedar coseno cuadrado. Y si hago la sustitución directa, me va a quedar 2 sobre 2. Va a ser 0. Más 1 me va a dar 1. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, sí. Bueno, o sea que Hospital sí sirvió. Bien, si yo lo hago de forma numérica, con el Excel por ejemplo, me va a dar 1. O voy a ver que es 1. Si lo hago de forma gráfica me va a dar el 1. Pero aquí yo lo que recomiendo es lo siguiente. Hay unos límites especiales. Y esos límites especiales que deben de conocer muy bien ustedes son y Aquí es coseno de x menos 1 sobre x y vale 0. ¿Sí? Estos dos límites trigonométricos son muy importantes y esos debieron de haberlos visto en cálculo diferencial. ¿Sí? Entonces, para sacar este límite, yo puedo aplicar este límite de aquí. Ustedes van a decir, pero es que no se parece porque está al revés. Bueno, lo que pasa es que aplicando propiedades de los límites, esto también lo puedo poner así. Y luego lo que haría sería aplicar propiedades de los límites. O sea, el límite cuando t tiende a 0 de t cuadrada sobre seno cuadrado de t es límite cuando t tiende a 0 de t sobre seno de t al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Estoy aplicando propiedades de álgebra. Y luego, si aplico propiedades de los límites, yo sé que el límite de una potencia es igual a la potencia del límite. Entonces, eso me va a quedar así. Y entonces, este límite ya sé que es esto, las variables son nudas, y entonces va a ser 1 al cuadrado igual a 1. Entonces, a lo que voy es... Eso es una forma un poquito más elegante. Hospital, por eso es que no está mal, está bien, pero como que les mete mucho ruido a... O sea, se llega a lo mismo.
Por eso es importante que conozcamos todos los caminos, ¿no? Todos los caminos llevan a Roma. Todos los caminos llevan al Íteco. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Por eso tenemos esa avenida chingona de Tecnológico, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Hasta por eso luego a veces hay unas escuelillas ahí medio manchadas que hasta quieren agarrarse su pseudo disque avenida también y le quieren poner el mismo nombre, pero pues obviamente nada que ver. Ellos saben a quién me estoy refiriendo, ¿no? No, pero sí, de acuerdo. Sí, hay una ahí hay una, pero bueno, yo creo que mejor luego recordamos porque ya son las 7:05. Vamos a dejarle aquí, continuamos mañana. Que pasen buena tarde. Gracias, profesor. Gracias, profe, igualmente. Maestro.